Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy, vamos a explorar un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, las mejores series turcas que pueden disfrutar completamente dobladas al español latino. Sí, lo escucharon bien. Olvídense de los subtítulos, de tener que pausar cada 5 segundos para leer. Hoy nos relajamos y disfrutamos de tramas cautivadoras, actuaciones increíbles y paisajes impresionantes en nuestro idioma. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas, cultura pop y mucho más. Así que si les gusta este tipo de temas, este es su lugar. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de series turcas en español latino. Prepárense para tomar nota, porque les voy a presentar algunas joyas que no se pueden perder. Estoy segura de que encontrarán su próxima obsesión. Empezaremos con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en español. Esta comedia romántica es simplemente encantadora. Nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que trabaja en una tienda de comestibles y que, por azares del destino, termina trabajando en una importante agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y el hijo del dueño de la agencia. La química entre Sanem y Can es innegable, pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, malentendidos y situaciones hilarantes. Pájaro Soñador es una serie ligera, divertida y romántica, perfecta para pasar un buen rato y dejarse llevar por la magia del amor. El doblaje al español latino es excelente, capturando a la perfección la personalidad de los personajes y los momentos cómicos. Prepárense para reír a carcajadas y suspirar de amor con esta serie. Pero, ¿qué hace a Pájaro Soñador tan especial? Más allá de la obvia química entre Demet Özdemir y Can Yaman, que traspasa la pantalla, la serie tiene un encanto que reside en su sencillez y en la autenticidad de sus personajes. Sanem, con su torpeza encantadora y su corazón puro, representa a la joven que sueña con un futuro mejor, una vida llena de aventuras y, sobre todo, de amor verdadero. Can, por su parte, es el hombre que parece tenerlo todo, atractivo, exitoso y con un espíritu libre. Sin embargo, bajo esa fachada de aventurero se esconde un hombre que anhela encontrar la estabilidad y el amor genuino. La serie no solo se centra en la relación romántica entre Sanem y Can, sino que también explora las dinámicas familiares, las amistades incondicionales y los desafíos profesionales. Vemos a Sanem lidiar con las expectativas de su familia, a Can luchar contra las presiones de su padre y a ambos superar sus propias inseguridades para poder estar juntos. Además, Pájaro Soñador destaca por su hermosa cinematografía. Los paisajes de Estambul, la exuberante naturaleza que rodea la agencia de publicidad y los viajes de Can por el mundo, están capturados con una belleza que te transporta a esos lugares y te hace soñar con vivir esas experiencias. La banda sonora, con melodías alegres y románticas, complementa a la perfección la atmósfera de la serie y te envuelve en un torbellino de emociones. El éxito de Pájaro Soñador reside en su capacidad de conectar con el público a un nivel emocional. Nos identificamos con los personajes, con sus sueños, sus miedos y sus deseos. Nos reímos con sus ocurrencias, lloramos con sus desengaños y celebramos sus triunfos. Es una serie que te deja con una sensación de alegría y esperanza, recordándote que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. La siguiente serie que quiero recomendarles es un drama histórico que los transportará al corazón del Imperio Otomano, Muhteşem Yzyl, o El Sultán, como la conocemos en español. Esta serie épica nos narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia otomana, y su relación con Hürrem Sultán, una joven esclava que se convierte en su esposa y consejera más influyente. El Sultán es una serie llena de intrigas palaciegas, batallas épicas, romances prohibidos y personajes complejos y fascinantes. La producción es impecable con vestuarios lujosos, escenarios impresionantes y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina. El doblaje al español latino es de primera calidad, dando vida a los personajes históricos y transmitiendo la intensidad de sus emociones. Si les gustan las series históricas con un toque de drama y romance, El Sultán es una opción que no se pueden perder.
Prepárense para sumergirse en un mundo de poder, pasión y traición. El Sultán no es solo una serie histórica, es un retrato fascinante de una época y una cultura que marcaron la historia del mundo. Nos adentra en el opulento mundo del Palacio de Topkapi, el centro del poder otomano, donde las intrigas, las conspiraciones y las luchas por el poder son el pan de cada día. Suleimán el Magnífico, interpretado magistralmente por Ali Tergenk, es un personaje complejo y multifacético. Un líder militar brillante, un estadista astuto, un poeta sensible y un hombre atormentado por sus propias ambiciones y deseos. Su relación con Hürrem Sultan, interpretada por Mary Mutherly y posteriormente por Baide Persin, es el eje central de la serie. Hürrem, una mujer inteligente, ambiciosa y audaz, desafía las normas de la época y se convierte en la consejera más influyente de Suleimán, ganándose el respeto y la admiración del sultán, pero también el odio y la envidia de sus enemigos. La serie explora las complejas dinámicas del harén otomano, donde las mujeres competían por la atención del sultán y por el futuro de sus hijos. Vemos las estrategias, las alianzas y las traiciones que se tejían entre las concubinas, las madres de los príncipes y las damas de la corte. El sultán también aborda temas como el poder, la ambición, la justicia, la lealtad y el amor. Nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre las consecuencias de nuestras acciones. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar nuestros objetivos? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por amor? La serie ha sido elogiada por su rigor histórico, aunque también ha sido criticada por algunas licencias creativas. Sin embargo, es innegable que el sultán ha logrado acercar la historia otomana a un público amplio y diverso, despertando el interés por una cultura rica y fascinante. Ahora, cambiamos completamente de género y nos adentramos en el mundo del drama y el misterio con Yerde o Infiltrado, como la conocemos en español. Esta serie es un thriller policíaco lleno de acción, suspense y giros inesperados. Nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños y que terminan trabajando en bandos opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre, mientras que Umut se convierte en un policía corrupto. A medida que sus caminos se cruzan, los hermanos se enfrentan a dilemas morales, traiciones y peligros constantes. Infiltrado es una serie adictiva que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. Las actuaciones son sobresalientes, la trama es inteligente y el ritmo es trepidante. El doblaje al español latino es impecable, transmitiendo la tensión y el dramatismo de la historia. Si les gustan las series con mucha acción, suspense y un toque de drama familiar, Infiltrado es una opción que los enganchará por completo. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Infiltrado es una serie que te atrapa desde el primer episodio y no te suelta hasta el final. La trama está inteligentemente construida, con giros inesperados y revelaciones impactantes que te mantendrán en constante tensión. La serie destaca por sus personajes complejos y moralmente ambiguos. Sarp, interpretado por Aatay Ulusoy, es un policía infiltrado que se debate entre su lealtad a la ley y su deseo de vengar la muerte de su padre. Umut, interpretado por Aras Bulut Inemli, es un policía corrupto que lucha por sobrevivir en un mundo de violencia y traición. Ambos hermanos se enfrentan a dilemas morales que los obligan a cuestionar sus propios valores y creencias. La serie explora temas como la familia, la venganza, la lealtad y la redención. Nos hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la importancia de la justicia y sobre la capacidad de las personas para cambiar y redimirse. Infiltrado también destaca por sus escenas de acción espectaculares, sus persecuciones trepidantes y sus enfrentamientos intensos. La serie te sumerge en el mundo del crimen organizado, donde la violencia y la corrupción son el pan de cada día. La serie ha sido aclamada por la crítica por su guión inteligente, sus actuaciones sobresalientes y su dirección impecable. Infiltrado es una serie que te hará pensar, sentir y emocionarte. Es una experiencia televisiva que no te puedes perder. Continuando con las recomendaciones, no puedo dejar de mencionar Ask Laftan al Lamaz o Ayat, Amor sin palabras, como la conocemos en español. Esta comedia romántica es perfecta para aquellos que buscan una historia ligera, divertida y llena de momentos adorables. Nos cuenta la historia de Ayat, una joven que vive en el campo y que se ve obligada a mudarse a Estambul para encontrar trabajo. Allí, por una serie de confusiones, termina haciéndose pasar por otra persona y consigue un empleo en una importante empresa textil. En la empresa conoce a Murat, el atractivo y exigente jefe,
con quien tendrá una relación llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. Hayat, Amor sin palabras es una serie refrescante con personajes carismáticos y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. El doblaje al español latino es excelente, capturando la esencia de los personajes y la alegría de la historia. Si buscan una serie para relajarse, reír y creer en el amor, Hayat, Amor sin palabras es una opción que no los decepcionará. Prepárense para enamorarse de Hayat y Murat. Hayat, Amor sin palabras es una comedia romántica que te robará el corazón desde el primer momento. La serie destaca por su frescura, su humor y sus personajes adorables. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es una joven carismática, ingeniosa y llena de energía. Murat, interpretado por Burak Deniz, es un hombre atractivo, inteligente y exitoso, pero también frío y distante. La química entre ambos actores es innegable y su relación está llena de momentos cómicos, románticos y enternecedores. La serie explora temas como la identidad, la honestidad, la ambición y el amor. Nos hace reflexionar sobre la importancia de ser uno mismo, de luchar por nuestros sueños y de creer en el amor verdadero. Hayat, Amor sin palabras también destaca por su banda sonora alegre y pegadiza, sus paisajes impresionantes y sus vestuarios elegantes. La serie te transporta a un mundo de fantasía y te hace soñar con encontrar el amor verdadero. Si buscas una serie para relajarte, reír y olvidarte de los problemas, Hayat, Amor sin palabras es la opción perfecta. Prepárate para enamorarte de esta historia de amor inolvidable. Ahora, vamos con una serie que ha roto récords de audiencia y que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul, como la conocemos en español. Esta serie histórica nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu Kay en su lucha por sobrevivir en un mundo lleno de peligros, traiciones y conflictos. Resurrección, Ertuğrul es una serie épica con escenas de batalla impresionantes, personajes heroicos y una trama llena de intrigas políticas y religiosas. La producción es de alta calidad, con vestuarios auténticos, escenarios majestuosos y una banda sonora que te transportará a la época. El doblaje al español latino es muy bueno, aunque es importante mencionar que al ser una serie histórica con muchos personajes y términos específicos, puede ser útil tener a mano información adicional sobre la época y la cultura otomana. Si les gustan las series históricas con mucha acción, drama y un toque de aventura, Resurrección, Ertuğrul es una opción que los mantendrá enganchados durante horas. Prepárense para ser testigos del nacimiento de un imperio. Resurrección, Ertuğrul es una serie histórica que te transportará al siglo XIII y te hará vivir las aventuras de Ertuğrul Gazi y su tribu Kay en su lucha por sobrevivir y establecerse en Anatolia. La serie destaca por su rigor histórico, su trama épica y sus personajes heroicos. Ertuğrul, interpretado por Engin Altanduzi Atan, es un líder valiente, justo y sabio que lucha por defender a su tribu y por establecer un nuevo hogar para su gente. La serie sigue sus aventuras, sus batallas, sus alianzas y sus traiciones. Resurrección, Ertuğrul explora temas como la fe, la justicia, la lealtad, el sacrificio y la lucha por la libertad. Nos hace reflexionar sobre la importancia de defender nuestros valores y de luchar por un futuro mejor. La serie también destaca por sus escenas de batalla espectaculares, sus paisajes impresionantes y su vestuario auténtico. La producción es de alta calidad y te sumerge en el mundo del siglo XIII. Si te gustan las series históricas con mucha acción, drama y un toque de aventura, Resurrección, Ertuğrul es una opción que no te decepcionará. Prepárate para vivir una experiencia épica. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, quiero recomendarles una serie que combina drama, romance y un toque de misterio, Kara Sevda o Amor Eterno, como la conocemos en español. Esta serie nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las intrigas de un poderoso empresario llamado Emir. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso ingeniero de minas, dispuesto a vengarse de quienes le arrebataron su felicidad. Amor Eterno es una serie dramática con una trama intensa, personajes complejos y un romance que te tocará el corazón. Las actuaciones son excelentes, la dirección es impecable y la banda sonora es emotiva. El doblaje al español latino es de muy buena calidad, transmitiendo la pasión y el dolor de los personajes. Si les gustan las series con mucho drama,
romance y un toque de suspense, Amor eterno, es una opción que los conmoverá hasta las lágrimas. Prepárense para un torbellino de emociones. Amor eterno es un drama romántico que te hará llorar, reír y suspirar. La serie destaca por su trama intensa, sus personajes complejos y su historia de amor trágica. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un hombre honesto, inteligente y ambicioso que lucha por superar las barreras sociales y por encontrar el amor verdadero. Nihan, interpretada por Neslihan Atagül, es una mujer hermosa, inteligente y sensible que se ve obligada a sacrificar su felicidad por el bienestar de su familia. Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, es un hombre poderoso, despiadado y obsesionado con Nihan. La relación entre estos tres personajes es el eje central de la serie. Amor eterno explora temas como el amor, la venganza, la ambición, la justicia y el sacrificio. Nos hace reflexionar sobre la importancia de luchar por nuestros sueños y de no renunciar al amor verdadero. La serie también destaca por sus paisajes impresionantes, su vestuario elegante y su banda sonora emotiva. La producción es de alta calidad y te sumerge en el mundo de la alta sociedad turca. Si te gustan las series con mucho drama, romance y un toque de suspense, Amor eterno, es una opción que no te decepcionará. Prepárate para vivir una historia de amor inolvidable. Bueno amigos, estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que pueden disfrutar dobladas al español latino. Espero que estas recomendaciones les hayan sido útiles y que encuentren su próxima serie favorita en esta lista. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, y que hay muchas otras series turcas con doblaje al español latino disponibles en diferentes plataformas de streaming. Exploren, descubran y disfruten de este fascinante mundo de las series turcas. En resumen, hoy hemos explorado algunas de las mejores series turcas dobladas al español latino, abarcando desde comedias románticas hasta dramas históricos y thrillers policíacos. Hemos hablado de Pájaro Soñador, El Sultán Infiltrado, Hayat, Amor sin palabras, Resurrección, Ertuğrul y Amor eterno, destacando sus tramas, personajes y la calidad del doblaje. Espero que esta guía les sirva para encontrar su próxima serie turca favorita y sumergirse en este mundo lleno de emociones y cultura. Pero la cosa no termina aquí. El universo de las series turcas es vastísimo y en constante expansión. Nuevas producciones se estrenan continuamente, ofreciendo una variedad de géneros y estilos que satisfacen todos los gustos. Desde dramas familiares conmovedores hasta thrillers psicológicos perturbadores, pasando por comedias románticas encantadoras y series históricas épicas, hay una serie turca para cada espectador. Además, la calidad de la producción de las series turcas ha mejorado significativamente en los últimos años. Las series turcas ahora cuentan con guiones más elaborados, actuaciones más convincentes, direcciones más innovadoras y producciones más sofisticadas. Esto ha contribuido a su creciente popularidad en todo el mundo. Y por supuesto, la disponibilidad de las series turcas dobladas al español latino ha facilitado su acceso a un público más amplio. Ahora los hispanohablantes pueden disfrutar de estas historias sin tener que preocuparse por leer subtítulos. Así que si aún no te has aventurado en el mundo de las series turcas, te animo a que lo hagas. Descubre las historias, los personajes y la cultura que han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Estoy segura de que encontrarás tu próxima obsesión. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención o si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios aquí abajo. También si tienen alguna otra serie turca que les guste y que esté doblada al español latino, no duden en compartirla con nosotros en los comentarios. Me encanta leer sus recomendaciones y descubrir nuevas series. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. También si les gustó este vídeo no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a llegar a más personas que aman las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que disfruten mucho de sus series turcas. Hasta la próxima.